Yahvé. El Dios del Antiguo Testamento mandaba sin piedad matar a toda la gente de los poblados rivales del pueblo de Israel. Mandaba matar sin piedad niños, ancianos, hombres, mujeres, bebés, mujeres embarazadas. Se alegraba a él con que les abrieran el vientre y le sacaran el niño del vientre. Eso era olor fragante para él. Esas luchas eran un holocausto para él. Esas luchas donde su pueblo, el pueblo de Israel, destrozaba y masacraba a otros pueblos, donde se hacía un baño de sangre, donde corría la sangre por las calles. Él estaba en medio de ese lugar, gozándose en el aroma de la sangre coagulada, mientras ésta comenzaba a enfriarse y a descomponerse, levantándose un vapor hediondo de esta, revuelta con el hedor de otros órganos reventados de cuerpos humanos. Él estaba ahí, junto a las moscas, con la sangre. Eso era lo que a él le gustaba, era lo que él respiraba, era el olor calmante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a creer que ese Dios es el Dios de Cristo? De ninguna manera puede ser el Dios de Cristo ese Dios. Era un impostor del verdadero Dios. El verdadero Dios nunca quiso eso. Lo que sí quiso era escoger un pueblo, una rama muy pequeña del pueblo judío que tomó y a la cual quería que se fueran integrando las demás naciones hasta crear una sola gran unidad mundial en una sola nación. No quería que fuera un pueblo que se conformara por la genealogía, sino que se constituyera por la fe en un solo Dios, por creencia, por convicción, por amor a Él, verdadero Dios. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora estamos hablando de la historia del Dios falso, del Dios impostor, del Dios Jehová o Yahvé. Sí, este Dios anhelaba sangre. Sí, él quería sangre. Cuando no era sangre de humanos por las guerras, era sangre de animales. Siempre era todos los días un olor grato, fragante, calmante de su ira, el olor de vísceras quemadas y de sangre derramada. Ese olor era lo que le gustaba. Simplemente estamos hablando de un Dios vampírico. Simplemente es un Dios al que le gustaba la sangre. Este Dios vampírico que se alimentaba de la energía de la sangre en todo el Antiguo Testamento no era el Dios de Cristo, no era el Dios de Jesucristo. Si Jesucristo vino a anunciar a su Padre. Él nunca mencionó a Jehová o nunca dijo que era hijo de Jehová, ni nunca mencionó a Jehová como su Dios ni a Yahvé. Él siempre se refería a su Dios como su Padre. Este Dios era alguien que ni siquiera los judíos, la mayoría, conocían. Por eso los judíos se confundían, porque cuando decía Cristo, yo vengo de parte de mi Padre a hablar la palabra que tengo de verdad para esta generación o humanidad, ellos estaban bien confundidos, porque nunca les decía que Jehová o Yahvé fuera su Padre. Por eso le preguntaban, ¿quién es tu Padre? El padre de ellos era aquel que se reveló en el desierto, aquel que se le reveló a Moisés. En Juan 8:38 dice, yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le contestaron, ellos le cortaron la palabra, nuestro Padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como lo hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución. Quiere decir que ellos creían que Cristo los estaba condenando de ser hijos del pecado, por eso dice que no son hijos de la prostitución, pero siguen tercos de que su padre es Jehová. Dice, no tenemos más que un solo Padre, Dios, pero para ellos Dios era Jehová, seguían tercos. Jesús les replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Enseguida viene algo muy importante, muy revelador, que es donde les dice Cristo directamente a quién sirven ellos. Y claro, es a Yahvé o a Jehová. Y aquí se lo está diciendo muy claramente. A continuación le dijo, ustedes tienen por padre al diablo. Ellos adoraban a Jehová. Y le está diciendo que su padre, Jehová, es el diablo. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira.
Aquí le dice todo lo que Jehová ha sido desde el principio, un homicida, un mentiroso, toda la muerte viene por parte de él. Y en esta parte, pues es conveniente hacer una comparación sobre otros dioses menores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, competían con Jehová el dios Marduk, Baal, Moloch, Astarot, entre algunos otros. En Isaías viene la historia donde Jehová se olvidó de los sacerdotes suyos que estaban en Israel. Entonces vino la sacerdotisa Jezabel, que era de Baal, y mandó matar a todos los sacerdotes de Jehová. ¿Dónde estaba Jehová para defenderlos? Pues estaba en ese momento en otro lado. Y Baal había matado a sus sacerdotes, él tenía que vengarse. Entonces envió a Elías para hacer una prueba de que él era el verdadero Dios de Israel. Hicieron la prueba, los sacerdotes de Baal invocaban a su Dios. En ese momento Baal pues no estaba presente, como Jehová no estuvo presente un tiempo antes. Y Baal nunca respondió, pero Jehová, y ahí estaba presente, respondió, hizo bajar fuego del cielo, convenció a la gente de Israel de él, y entonces ahora sí vino su olor grato y fragante. Mandó degollar cerca de 300, un poco más de 300 sacerdotes de Baal en una sola tarde. Y claro, este es un olor grato, un olor en el cual el espíritu de Jehová se posaba y absorbía esa energía y se llenaba de placer y calmaba su ira. Era olor calmante. Entonces, pues simplemente Jehová es un Dios menor. Así es que le dijo Cristo lo que ha sido Jehová desde el principio, un homicida, un mentiroso, toda la muerte viene por parte de él. Todo esto de Dios o el falso Dios, porque Jehová se hizo pasar por Dios, en todo el Antiguo Testamento está haciendo pasar por Dios, y es Jehová contra Moloch, que es demonio menor Jehová contra demonio menor Moloch. Jehová contra Astarot, demonio menor Astarot, demonio menor Jehová. Jehová contra Baal, etcétera. Bueno, entonces, pero él siempre se hacía pasar por el único Dios. El que viene a decir quién es el verdadero Dios y que le llama Padre, que nos invita a que lo llamemos Padre, es Jesucristo. Ahora, si Jesucristo sabía que en el Antiguo Testamento estaba escrito y estaba casi todo diseñado, manipulado por un Dios falso, que amaba la sangre y era un Dios menor, entonces él no iba a dar pleitesía a esa idea que tenía el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios falso, a este Dios de ninguna manera que Cristo le iba a seguir su jueguito, o le iba a consecuentar honrarlo con sangre, y menos con la suya. Si Cristo viene a anunciar al Dios verdadero y a dar a conocer la voluntad del Dios verdadero, no va a darle agrado al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová no le va a dar agrado, ni a su vicio por la sangre. No va a darle agrado derramando sangre, ni la de él ni la de nadie más. Él no vino a derramar la sangre. Y si hizo algo fue redimirnos, perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos. Pero no lo hizo en el momento en que derramó la sangre en el Calvario, en la cruz. Él, cuando sucedió esto, antes de esto, él ya había redimido al pueblo o a toda la humanidad en un otro acto culmen que tenemos que conocer. ¿Qué fue ese acto donde él derramó su sangre? Porque en la cruz del Calvario, derramando, ¿cuál fue ese acto culmen?
donde Él dio la redención, porque en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Él no dio la redención. Y si derramó su sangre, eso no nos cubre nuestros pecados, eso no fue suficiente para cubrir nuestros pecados, eso no vale nada. Tenemos que ver, entonces ahora, a través de con qué acción de Cristo fue redimida la humanidad y a través de qué acto Cristo nos redimió y perdonó nuestros pecados. ¿Cuál fue el momento en que realmente fue redimida la humanidad? Porque esto que nos han platicado, que a través de su sangre y ofrecerla para que nos perdonara, un Dios vampírico, no era así. No era así como Él lo iba a hacer. No era algo así que Él iba a seguir el juego o iba a seguir las directrices de un Dios vampírico que quería todo eso, que quería su sangre y que quería que todo se hiciera a través de la sangre. La situación como Él nos redimió es algo mucho más sublime, lo que Él hizo para esto, para así perdonarnos. El Dios verdadero, el Dios que no pide sangre, el Dios de la verdad, el Dios de la bondad, el Dios del universo, el Dios de los multiversos, tenía otro plan y lo llevó a cabo. Llevó a cabo ese plan y está en la Biblia. Y pues pronto veremos en qué parte de la Biblia viene y cómo fuimos redimidos, no por sangre, porque eso sería darle la razón a un Dios falso, a un Dios sanguinario, a un Dios vampírico. Ok, entonces, pues remarcando lo visto ahí en la explicación, pues viene el siguiente texto que voy a leer. Dice, Jesucristo es lo mismo, solo quiero decir, Jesucristo no estaba ni tonto ni loco para darle gusto al demonio Jehová. Para darle gusto al demonio que había pedido sangre desde el Antiguo Testamento y desde antes. Entonces Jesucristo, claro que no iba a derramar su sangre de ninguna manera, ni para perdonar nuestros pecados, porque pues es lo que quería Jehová, más no lo que quería su Padre Celestial. Entonces no iba a darle gusto a su vicio enfermizo, a su eh, eh, a su enfermiza, qué decirlo, aberración, a la enfermiza aberración de Jehová por la sangre, por lo que Jesucristo no derramaría sangre, incluyendo la suya propia, ni siquiera su sangre, de ninguna manera. Él venía a hacer la voluntad de su Padre Monad, que es la conciencia o el ser primordial, y nunca y de ninguna forma haría la voluntad de Jehová, que ahora sabemos que es un falso Dios, en realidad un demonio. Y pues bueno, si, si tenemos duda, aquí estamos viendo eh, lo que se dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres, los niños serían estrellados contra las rocas. Dice Jehová, que así será. Y he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se preocupan de la plata ni codician oro. Lo único que quieren es, con arco, tirar a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre. Quiere decir que aún a las mujeres embarazadas matarán a los niños que estén en su vientre. Ni su
ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó. Esto anterior dice que está en el Salmo 137:9. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y aquí estamos viendo, voy a hacer la imagen grande porque si la hago grande de repente ya no. Aquí dice, y estamos viendo cómo está riéndose un judío muy contento porque ha sido destrozada contra la peña, destrozado, bueno, o destrozada si es niña. Ese infante ha sido destrozado contra una peña y está contento, claro, Jehová, y está contento también el seguidor de Jehová. Arriba dice, hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que no has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Salmo 137, del 8 al 9. Espero que me continúe aquí. Ok. Ay, ay, ay. Ya se volvió a ir hacia abajo. Pero bueno. Entonces, pues espero que esté quedando claro esta situación, ¿verdad? De que el Dios del Nuevo Testamento, especialmente el Dios de Jesucristo, este es un, bueno, el Dios que viene a revelarnos Jesucristo es al monad, es al Dios del mundo de las ideas, al Dios perfecto y al Dios bueno que nunca concibió todo este, todo este tipo de situaciones. Y eh, entonces ese es el verdadero Dios, no el del Antiguo Testamento, ni tampoco a veces en el Nuevo Testamento se revuelven los dos dioses. Entonces el verdadero Dios es el de los evangelios, donde habla Cristo acerca de su Padre. En el Antiguo Testamento todo se habla del demonio Jehová, que se hace pasar por Dios. Y en en los Hechos, y ya en el Nuevo Testamento, a excepción de los evangelios, ahí se revuelven los dos dioses. Entonces pues hay que tener cuidado, hay que saber discernir. Vamos a ver qué dice Isaías 13. Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará. Ok, bueno, no solo en el Salmo, también en Isaías 13, también ahí Isaías está profetizando
que los niños serán estrellados. Ya vimos específicamente en el Salmo que serán estrellados contra las rocas. Entonces, pues, no solo se menciona una vez, sino que es recurrente, porque pues es la verdadera personalidad demoníaca de Jehová. Aquí dice también lo que ya hemos visto, Salmo 137:9, dichoso será aquel que tome a tus hijos y los estrelle contra las piedras. Aquí digo, bueno, no digo, voy a mostrar a continuación técnicas de muerte de Jehová aún para los de su propio pueblo. El Dios de los judíos mandaba a empalar para aplacar su ira. Muy bien, mucho ánimo, vamos, mucho ánimo aquí, hay que ponerle ánimo. No queremos que decaiga ese ánimo, mostremos mucho ánimo, ¿no? En la Biblia se encuentran muchos pasajes de los que nadie habla, pero que muestra el carácter iracundo y malvado de esta entidad llamada Jehová y de su tribu de criadores de ovejas, que se dice fue el elegido por este Dios tribal asesino. No, es horrible. No es posible. ¡Así es! Es así que en el pasaje que se muestra a continuación se sacrifican a muchos para aplacar la cólera de la divinidad, costumbre que era común en los pueblos vecinos. ¿Acaso es una broma? La cita es una clara muestra que los sacrificios humanos no eran ajenos al supuesto pueblo de Dios judío. Y quiero recordarles que no hay devoluciones. Números 25, 4:9 nos relata lo siguiente. Jehová dijo entonces a Moisés, apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Jehová. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Jehová. Amén. Santiago, caminantes. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el Baal de Jobor. Justo a ese momento, un israelita introducía en su tienda a una moabita, a la vista de Moisés y de toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda de las citas. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a hacer? Al ver eso, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Eso no me lo esperaba. Inmediatamente cesó la plaga, castigo que se cernía sobre Israel, porque ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. ¿Coincidencia o destino? ¿Y qué es empalar? Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Empalar es introducir al condenado un mástil por el ano, cuidando de no causarle la muerte, para luego izarlo y dejarlo morir lentamente. La cita dice que murieron así 24,000 hombres. ¿Qué mamada? Ese es tu verdadero Dios de muerte, no de vida. Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. Me salvaste la vida. Y por eso siempre te agradeceré. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Ok,
vamos a seguir viendo otros videos sobre esta naturaleza de Jehová. Espero estarme escuchando bien. Sobre cuál es la verdadera personalidad. Entonces vemos aquí que acabamos de ver que pues mataba a su propio pueblo, ¿verdad? Por cualquier capricho que se le ocurría. Y ahorita los religiosos están de acuerdo que haya sido así lo que lo que hacía Jehová, que por la pureza y que tenía que matar a todos los impuros y todo, pues en todo caso no hubiera dejado que nacieran para evitarles la muerte a esas personas de esos pueblos, pero no, tenían que nacer. Bueno, no podía evitar que nacieran porque en primer lugar él no es el dueño de la vida, Jehová es un demonio y quien hizo nacer a esas personas fue Dios monad del Padre Celestial. Mas, sin embargo, Jehová los mató sin haber sido él el que causó la vida, haciendo creer que él era el dador de vida y de muerte. Pero igual, si suponiendo hubiera sido el dador de vida, pues no les hubiera dado vida para después matarlos. Eso sería lo lógico de un Dios bueno. Luego aquí dice Números 31:18. Dice, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. Aquí los israelitas no hicieron caso a Jehová y no mataron a todos los pobladores de una nación. Dejaron con vida a las mujeres. Entonces, la indicación de Jehová cuando llegan con el motín, el motín es, bueno, ok, llegan con el botín y entre el botín vienen mujeres vivas. Les dice que maten a todas las que no son niñas y a las niñas dicen que las dejen vivas a todas las que sean vírgenes, esas que no hayan conocido varón. Y dice que son para ellos. Niñas eran desde los 4 hasta los 10 u 11 años. Porque para los israelitas, ni para todas, ay, es que esto está tremendo, ¿verdad? Bueno, niñas eran desde los 4 hasta los 10 u 11 años, porque para los israelitas y para todas las culturas antiguas del mundo, desde los 12 o antes, si ya tenían regla, eran consideradas adultas. Y aquí dice que las tomarían para ustedes. Pues no las querían para que las criaran como hijas, porque en los versículos 14 y 15 Jehová estaba enojado porque las habían dejado con vida, o sea que el destino final para las niñas era la muerte. Ya están condenadas a muerte, entonces ¿para qué las iban a tomar? No las iban a criar. Así como en la pradera habían matado a todas las mujeres mayores de 11, así como a los niños hombres de 10 para abajo, pero a ellas sería a las que les iría peor, a esas niñas que habían dejado vivas de 11 hacia abajo. Les iría peor que al resto de los habitantes del pueblo de esas niñas, que ya había sido pasado por espada, ya que Jehová las quería muertas. Aquí tengo que aclarar que también ahí en el Antiguo Testamento se menciona otra guerra donde sí ordenó que tomaran a las mujeres por esposas, pero en este caso no las iban a criar y tampoco hubo indicación que las tomaran para tenerlas ahí como esposas. Y dice, y si quisiera que fueran esposas, claro, de los israelitas, les hubiera dicho como en aquella otra batalla que tomaron las esposas de aquel pueblo, tomen por esposas, les hubiera dicho, pero no. Les dice que son para ustedes. Y es duro aceptar que es
¿qué significa que es para ustedes? Y si quisiera que fueran esposas de los israelitas, les hubiera dicho, tomen por esposas. E igualmente, si quisieran que las tomaran por hijas, Jehová lo hubiera especificado, porque al no ser así, esas niñas se quedarían con aún menos del valor que para los israelitas las mujeres tenían. Como Jehová no especificó si las querían para esposas, ni tampoco les dijo, críenlas como sus hijas, al no dar ninguna de estas dos opciones, sino les dice, tómenlas para ustedes, entonces, si no son ni sus esposas, ni sus hijas, valen mucho menos que un animal, porque aún las esposas e hijas de los israelitas valían menos que un animal, o lo que un animal. Así era el Antiguo Testamento. Entonces, si no les da el valor de las esposas o las hijas, que cuando menos valen lo que un animal, ¿cuánto valdrían estas niñas menores de 11 años? Menos, mucho menos que un animal. Entonces, ¿para qué las tomarían? Si una mujer mayor de 12 años, israelita, valía para ellos lo que objetos o animales, ahora si eran niñas de 11 y menos, entonces ellas como extranjeras, cautivas de guerra, valían menos que un animal para Jehová. Entonces se quedaron a disposición de los israelitas hombres para hacer con ellas ¿qué? Ok, vamos a ver que aquí lo vuelvo a decir, que no hayan conocido varón, quiere decir que sean vírgenes. Vamos a escuchar. La escritura dice que ofrecieron holocaustos. Está hablando de animales, becerros, carneros y corderos, pero cuando dice que sacrificaron víctimas, se está refiriendo a seres humanos. Ahora veamos el testimonio más cruel y desalmado que cuentan las escrituras sobre la forma como este horroroso Dios pedía los sacrificios de las niñas cautivas, ordenando violarlas hasta la muerte y descuartizándolas. El Dios de Israel, como cualquier criminal, exigía un porcentaje de los botines que su pueblo asesino obtenía cuando cometía genocidios o por órdenes suyas. Y las niñas vírgenes hacían parte de tan macabras ganancias. Cuando aquel pueblo asesino terminaba de consumar las horrorosas matanzas, el Dios de estos criminales ordenaba hacer cuentas de todo lo que habían robado para saber lo que debían apartar para él. Presten mucha atención. Números 31:25. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, el botín que habían hecho era lo que habían obtenido después de masacrar a un pueblo machetazo. Sigamos, versículo 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Y el Dios de los judíos pedía su parte del obtenido en los genocidios donde habían matado cruelmente a los padres, madres, hermanos, abuelos y abuelas de más de 30,000 vírgenes. Eso no le preocupa a este Dios abominable. A él solo le importa que le hagan entrega de lo que le corresponde como ganancia de tan horrorosa carnicería. Sigamos, versículo 31. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. Luego en el versículo 35 dice, en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Entonces, si eran 32,000 las niñas cautivas, imagínense la magnitud del genocidio que habían cometido por órdenes del demonio Moloch que exigía su parte. Sigamos en el versículo 40. De las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar como Jehová lo había mandado. Entregaron 32 personas como tributo para ofrenda elevada a este sanguinario Dios que también es el mismo Moloch. La ofrenda elevada con la que rendían tributo a este Dios demonio era un ritual que ejecutaban a Aarón y sus hijos siguiendo al pie de la letra las instrucciones que habían recibido previamente de su Dios. Y aunque las instrucciones para la ofrenda elevada las habían entregado refiriéndose a un becerro, estas mismas instrucciones eran las que obedecían
cuando la ofrenda era un ser humano. Veamos qué era lo que se había ordenado para el ritual satánico de la ofrenda elevada. Éxodo 29:10. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y en el versículo 26 continúa diciendo: y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás para ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. Esto era lo que hacían con las personas que le correspondían al criminal y sanguinario Dios de los judíos, porque esto era lo que aquel horroroso Dios había establecido para el ritual de la ofrenda elevada. Derramaban toda su sangre al pie de aquel satánico altar y las descuartizaban, les arrancaban la espalda para ofrecerlas como ofrenda elevada al inmundo diablo que adoran los judeocristianos. Pero a las otras 32,000 vírgenes, que eran niñas de muy corta edad, también las mataban para satisfacer la sed insaciable de sacrificios humanos que pedía este ser despreciable y tenebroso que adoran en las iglesias. Este depravado Dios le permitía a su pueblo criminal repartirse las niñas para que abusaran de ellas sexualmente antes de matarlas. Alerten muy bien sus oídos para que comprendan esta monstruosidad. Jueces 5:30. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Estas niñas que tomaban como botín de los pueblos que mataban eran consideradas como enemigas del abominable Dios que adoran en las iglesias, y se las repartían de a una o de a dos, de acuerdo con sus vestiduras, y las violaban hasta matarlas para ofrecerlas en sacrificio al espantoso y criminal diablo que adoran los judíos, los musulmanes y los judeocristianos. Por eso este monstruo criminal que pedía los sacrificios de estas niñas, ordenando violarlas hasta la muerte, había prometido que su horroroso pueblo llenaría de terror y espanto todos los pueblos debajo del cielo. Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y te... Ok, ahora vamos a ver cómo fue que Jehová agradeció los servicios del profeta Isaías, quien era su siervo, obedecía y hacía lo que Jehová le pedía. Entonces el profeta Isaías fue a través del cual se dio la palabra para que se cumpliera. El profeta Isaías dio la palabra que Jehová le indicó para que se cumpliera. Y gracias a él, pues la palabra surgió, tuvo efecto y se pudo cumplir y sucedió todo lo de las muertes que Jehová quería. Y en agradecimiento aún a sus siervos, el demonio, pues tanto los ama que los mata, tanto ama a sus hijos que los mata y también les da sufrimiento. Ni porque le hayan servido les tiene consideración. Según la tradición judía antigua, el malvado rey Manasés ordenó que ejecutaran a Isaías aserrándolo en pedazos, y para provocar dicha sentencia de muerte, un falso profeta acusó a Isaías en estos términos: ha llamado a Jerusalén Sodoma y ha declarado que los príncipes de Judá son el pueblo de Gomorra, y es por esta razón que se le dio una muerte extremadamente dolorosa. El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, hace mención a la trágica muerte del profeta Isaías. En el capítulo 11, versículo
versículo 37 de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apresados y aserrados. El apóstol Pablo en este versículo está recordando los calvarios que atravesaron los profetas de Dios y las trágicas muertes que tuvieron. Aquí en este versículo aparece la palabra cerrados. Esta palabra se hace alusión específicamente a la muerte del profeta Isaías. Según el libro Ascensión de Isaías, dice que los falsos profetas se reían mientras Isaías era cerrado. Pero Isaías no lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos. Israel siempre se caracterizó por pues aquí vemos que el mismo profeta, por boca del cual habló el demonio Jehová, para que se cumpliera que los niños de Babilonia y de los edomitas fueran muertos estrellados contra las piedras. Ese mismo profeta que estaba de acuerdo con Jehová y que fue la voz de Jehová para que esto se llevara a cabo, fue muerto de esa manera. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar de ese demonio Jehová ya del Antiguo Testamento? Pues nada, ni siquiera su mismo servidor, a la misma persona que fue su instrumento para cometer crímenes, le tuvo consideración, sino que aún esa misma persona la abusó, bueno, esa misma persona también le sirvió como otro más de sus sacrificios, para deleitarse en el dolor, en el sufrimiento, y con la sangre, alimentarse de la energía de la sangre de Isaías. Entonces de nada le sirvió ser profeta del demonio Jehová, porque al final le pagó con una moneda mala también, aserrándolo y no haciendo nada por rescatar su vida, sino que permitiendo esto para agradarse en esa forma de muerte pues bastante cruel.